Saludos, buenas. En esta ocasión nos tocará hablar sobre el trabajo final de la materia Derecho Comparado, impartida por el facilitador, el licenciado Aldo de Jesús Peralta Lendof. Quien habla, el cuasi licenciado Juan Santiago Peña Rodríguez, tendrá el placer de presentarle el trabajo final que se sustentará mediante lo que es los tipos de mecanismos utilizados para modificar las constituciones de Latinoamérica. En estas constituciones vemos diferentes tipos de mecanismos, comenzando con la Constitución de Chile. Vemos que la reforma constitucional comenzará con un mensaje que envíe el presidente de la República o con una moción que envíen cualquiera de los miembros del Congreso, como son los senadores y diputados. Estos deben estar facultados en el ejercicio de sus funciones, y es evidente, pero si en esa misiva que el presidente envía al Congreso se tocarán reformas contendentes a los artículos 1, 3, 7, 11, 12 y 15, se necesitará que cada Cámara de la aprobación de la tercera parte para que esto pueda realizarse. Por ejemplo, decimos que si hablamos de lo que es deben los diputados y senadores en una aprobación la tercera parte, y si tocará esto, pues podemos ver que estos capítulos primero se refieren sobre la base de la constitucionalidad. El tercero de estos capítulos nos habla sobre los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos de Chile. El capítulo séptimo nos habla del Ministerio Público. El capítulo 11 nos habla de las Fuerzas Armadas, y el capítulo 12 nos habla del Consejo de la Seguridad Nacional, y por último el capítulo quinto nos habla de la reforma constitucional. Es evidente entonces que si el presidente quisiera modificar la Constitución o uno de estos capítulos, deberá de contar con el apoyo de la mayoría de los legisladores que componen las cámaras legislativas. Si el proyecto se aprueba y si el presidente quisiera modificar uno de estos capítulos, deberá contar, ya dijimos, con el apoyo. Pero si el proyecto se aprueba en ambas cámaras y pasara al presidente, y el presidente se negara o rechazara esa modificación que han hecho las primeras cámaras, y las cámaras insistieran por 2/3 partes de los legisladores, el presidente deberá aprobarlo, al menos que consulte la ciudadanía mediante un plebiscito. Es muy diferente en el caso de la reforma en Nicaragua, donde la Asamblea Nacional está facultada para la reforma parcial de la Constitución y para conocer y resolver sobre la iniciativa de la reforma parcial que intenten hacer el presidente o 1/3 de los diputados de la Asamblea. Esta iniciativa de reforma corresponde a la mitad más uno de los diputados. Pero para realizar la reforma parcial deberá señalar él o los artículos que se pretenden modificar y los motivos que deberán ser enviados a una comisión parcial que dará un plazo no mayor de 60 días. Esta iniciativa deberá ser discutida en 2 legislaturas. Para la reforma total de esta deberá seguirse los mismos trámites que de la parcial, y en caso de que se apruebe, se necesitará 2/3 del total de los diputados y deberán ser promulgadas por el presidente, y si se promulga se podrá ejercer
el derecho al veto. Sin embargo, en la reforma bolivariana podríamos realizar por objeto una revisión parcial o la sustitución a uno o varios de las normas que modifican la estructura y principios fundamentales. Para la iniciativa de la reforma podrá tomarse la Asamblea Nacional mediante un acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, el presidente del Consejo del Ministerio y un número de no menor de 15% de los electores inscritos en el registro civil electoral. El proyecto de reforma será tramitado por la Asamblea Nacional y deberá presentarse 5 puntos en esta asamblea. Luego de ser aprobada en la Asamblea Nacional, se someterán a referendo dentro de los 30 días siguientes, pero esta se podrá votar por una tercera parte de la Asamblea Nacional o un número no menor de 5% de los electores inscritos como electores en el registro civil. Esta reforma se declarará aprobada si el voto negativo afirmativo es superior al número de votos negativos y además no se podrá presentar de una en el mismo periodo una iniciativa de reforma. El presidente está obligado a promulgar las enmiendas o reformas dentro de los 10 días siguientes a su aprobación, y si no lo hiciere, vemos entonces que la Constitución de Paraguay, esta se podrá solicitar solo por el 25% de los legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso. El presidente o 30.000 electores de petición firmarán la reforma de esta Constitución y solo procede luego de 10 días de la promulgación. Para la declaración de necesidad, solo se aprobará la mayoría absoluta de los 2/3 de las cámaras de la Cámara. Una vez en esta, se dedica al Tribunal Superior de Justicia Electoral y este a su vez llamará a unas elecciones dentro de un plazo de 180 días en comicios generales y que estos no coincidan con ningún otro. Entonces, en esta Constitución se podrán realizar enmiendas a iniciativas de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso y solo se podrá presentar 3 años después de su promulgación cualquier otra solicitud de reforma constitucional. Para la reforma de la Constitución cubana, esta Constitución solo puede ser mediante la Asamblea Nacional, mediante acuerdo adoptado en votación nominal por una mayoría no inferior de 2/3 partes del número total de sus integrantes, y solo tiene iniciativa para aprobar la reforma el presidente del Consejo de Estado, el presidente del Consejo del Ministro, los diputados, la Asamblea Nacional y el Poder Popular. Vale destacar que en ninguna de esas solicitudes favorables es el pronunciamiento sobre la irrevocabilidad de un Estado socialista, establecido en el artículo 4, y la prohibición de negociar bajo circunstancias previstas el inciso A del artículo 16. La Constitución panameña solo existen 2 artículos para la reforma de la Constitución. Estos 2 se refieren a que la Asamblea Nacional, el Consejo de Gabinete o la Corte Suprema de Justicia podrán reformar y deberán ser aprobadas por uno de estos o por un acto constitucional aprobado en 3 debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. En un acto constitucional aprobado en 3 debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. Igualmente se podrá adaptar una nueva Asamblea Constituyente paralela que podrá ser convocada por decisión del órgano ejecutivo, por la mayoría absoluta del órgano legislativo o por el órgano legislativo con el voto favorable de la tercera parte de sus miembros.
por iniciativa ciudadana que debe ser acompañada por el 20% de los integrantes del registro electoral. Ya para la reforma constitucional colombiana podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante el referendo, y se podrá presentar el proyecto en el acto legislativo, el gabinete de 10 miembros del Congreso y el 20% de los concejales o de los diputados y de los ciudadanos en un número equivalente al menos del 5% del censo electoral. Ya por último nos tocará hablar de nuestra Constitución de la República Dominicana. Esta sola podrá ser reformada mediante lo que indica la misma Constitución y no podrá ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por ninguna aclamación popular. Esta podrá ser solo reformada si la proposición de la reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de esta u otra Cámara, o si se sometiera al Poder Ejecutivo. Para la necesidad de la reforma constitucional se declarará una ley de convocatoria, y esta ley no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo. Se ordenará una reunión a la Asamblea Nacional Revisora y contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos sobre lo que se modificará dicha Constitución. Ya para el quórum para resolver acerca de la reforma propuesta, él se reunirá dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la ley, que declara la necesidad de la reforma con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada Cámara, y sus decisiones se tomarán por la mayoría de las 2/3 partes de los votos, y se podrán iniciar las reformas en casos de vigencia de alguno de estos estados de excepción previsto en el artículo 226. Una vez proclamada la reforma por la Asamblea Revisora, será publicada íntegramente en los textos reformados. Si en alguno de los casos los derechos y garantías fundamentales y los deberes fueran a ser reformados, se realizará un referéndum en el cual la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral en aprobación deberá ser convocado por la Junta Central Electoral, y se someterá el referendo de la reforma dentro de los 60 días siguientes en su recepción formal, y esta reforma vía referéndum requiere el más del 30% del total de los votos de los ciudadanos que integran el registro electoral, es decir, que votarán por el sí o por el no de la aprobación de la reforma. Eso es en ser en caso de derechos fundamentales. Donde el referéndum fuera afirmativo, la reforma será proclamada y publicada íntegramente con los textos reformados de la Asamblea Revisora. Ha sido para nosotros un placer poder haber compartido esta gran materia con ese gran facilitador, el licenciado Aldo. Hasta aquí nuestra exposición. Esperamos que le haya sido de su agrado y contar con el apoyo y el aval suyo hasta el final. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.